Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, o el paleo hebreo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi en el paleo hebreo, o el hebreo antiguo, que significa el que salva, o el Salvador. Y eso es de acuerdo a Mateo 1 y 21, que exclusivamente el Señor iba a traer redención a su pueblo, ¿ok? Que empezó con su sacrificio para librarnos de nuestros pecados y ponernos en una relación buena con el Señor, con el Padre Yahweh, y poder reconciliarnos. Esto es lo que se trata todo su ministerio, ¿ok? La predicación del Evangelio, que es la buena noticia para Israel. Okay, porque al final de cuentas eso es lo que espera para el pueblo del Señor, man, el reino. Okay? Y esto es exclusivo a los israelitas, man. Por eso tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, y últimamente es el Señor que por medio del Espíritu Santo, okay, ha enseñado a nosotros los hermanos, okay, por medio de sus hombres, empezando con los apóstoles y los maestros de los apóstoles, man, y mis maestros, y así sucesivamente, man. Por eso damos doble honores a ellos, okay, que por medio del Espíritu, man, nos han enseñado. Alright, so estaba en este video y va a ser algo rápido, nomás es algo que se me vino mientras estaba escuchando un capítulo de Lucas, y mencionó cómo fue el castigo de Sodoma y de Gomorra, que básicamente es fuego que cayó del cielo. Ok, a ver un momento. Ok, esta es la escritura que nomás yo no lo voy a compartir. Este es Lucas 17 y 26. Y esto es a la venida del Señor Yahawashi, que antes de que el Señor venga, o en la misma sincronización, por así decirlo, de que los misiles nucleares van a llegar, que es el juicio, lo mismo que está hablando con Noé, okay, cuando ese juicio venga, así como vino en los días de Noé, right, como dice aquí, es como va a llegar el Señor también, porque esa es la salvación que el Señor va a traer. Porque en el tiempo de Noé, el Señor lo salvó por medio de su fe, al decirle que construya un arca y se meta ahí él y su familia y ciertos animales, man. Y después tienes a Lot. Lot fue sacado antes de que llegara. Esta vez, antes de que peguen el fuego del que cae del cielo, el Señor va a rescatarlo, man. Esa es la gran salvación que viene físicamente. Alright. So, como dice aquí, este es Lucas 17 y 26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Ya ves? Y eso es lo mismo que va a pasar aquí, man. Como dice la escritura, que mientras que digan paz y seguridad, les llegará destrucción repentina. Eso dice versículo 28. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ok. Dice, mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Esto me recordó a la escritura que está en Apocalipsis 11, donde dice que la gran ciudad es espiritualmente llamada Sodoma y Egipto. ¿Ok? Y como dice aquí, dice, este es Apocalipsis 11 y 8. Y cuando vas versículos anteriores, habla acerca de dos testigos, que eso representa la nación de Israel, el reino norteño y el reino sureño. ¿Ok?
Y eso es historia de Israel, que nos pasó a nosotros, man. Y hay algo que también, como el video anterior que comenté, en ninguna otra esclavitud o cautiverio bajo otro gobierno o imperio, nosotros, hermanos, el reino norteño y el sureño, no fuimos esclavizados bajo el mismo imperio. Eso se vino a cumplir aquí en Babilonia la Grande, que son los Estados Unidos, en las escrituras. Dice, y ahorita lo vamos a ver, man, porque como dice aquí, versículo 8, Apocalipsis 11 y 8, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Y esa grande ciudad está hablando de Babilonia, porque en Apocalipsis 17 y 18 dice, y la mujer que has visto, y esa mujer está arriba de una bestia, y esa bestia, como regresamos a Daniel 7, está hablando de un imperio, y lo representa como una bestia porque son naciones paganas, y esta nación es específicamente una nación de gente que iba a estar gobernando sobre el mundo. Por eso lo pone como un cuerpo, como una bestia. Right? Y que hoy en día esa bestia nosotros la identificamos como la OTAN, porque la OTAN es una alianza militar y política entre, principalmente empezó con los Estados Unidos y los países de las Naciones Unidas, la Unión Europea, que cuando vas a su historia, esos 10 cuernos representan las 10 principales o primeras naciones que fueron las que pusieron, las bases para lo que se conoce hoy en día como la Unión Europea, que antes se llamaba la Comunidad Económica Europea. Y cuando vas a cómo se formó todo eso, vino a través de un tratado que se llama el Tratado de Roma. Porque sabemos que Roma es la cuarta bestia, pero esa cuarta bestia sufrió una herida mortal, como dice en Apocalipsis 13. Y esa herida mortal fue sanada. Y ese sanamiento empezó desde el Renacimiento hasta lo que vemos hoy en día. Que estamos viviendo en Roma 2.0 y la infraestructura, las leyes, la forma en cómo está puestas la sociedad, el derecho romano, el Senado, hasta las formas de entretenimiento, todo eso, los partidos políticos, todo eso regresa a Roma. Es evidente que estamos viviendo bajo Roma, pero en las escrituras a ese sanamiento se le conoce como Babilonia la Grande, man. Right? Y está arriba de la bestia. ¿Por qué? Porque es la cabeza, es la que gobierna o dice la última palabra, porque es la que tiene el control militar, es la fuerza, Y cuando ves las noticias, Estados Unidos es el que da más dinero, porque es del ejército, man, Anyway, dice Apocalipsis 17 y 18, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esa gran ciudad está hablando de los Estados Unidos, man, porque los Estados Unidos técnicamente es una gran ciudad, porque una ciudad regresa a la etimología de la palabra civitas, que representa o significa una comunidad política organizada, o algo así. Es una organización políticamente organizada, y eso es lo que tienes en todos los estados. Están políticamente organizados en uno solo. Solo hace una gran ciudad. Y tienes los términos ciudadanos, porque lo que hace a una ciudad es el ciudadano. Y sobre todo los Estados Unidos tienes a ciudadanos. Alright, eso es lo que está refiriéndose Apocalipsis 11 y 8. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí toda vida es en contra del Señor, ¿no? El punto de esto es, en sentido espiritual, dice, en sentido espiritual, Sodoma y Egipto. Y algo que, se me vino, es que en Sodoma, ¿qué es lo que se estaba viviendo? Porque le pregunté a ChatGPT acerca de
qué es lo que se hacía en Sodoma. A ver. Eso dice Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacían? Su pecado principal. Dice la Biblia no presenta a Sodoma solo como inmoral sexualmente, sino como una sociedad totalmente corrompida. ¿Ok? Porque ya, eso es, Pablo explicó eso en Romanos, creo que es 2, acerca de los que se daban a esas pasiones, que era hombre con hombre y mujer con mujer. Empieza a explicar todo lo que trae y lo que conlleva ese espíritu, man. ¿Ok? Porque no nada más era eso, era una... ¿Sabes qué? Lo voy a agarrar nomás rápido. Creo que es Romanos 2 y 26. No, es Romanos 1. Ok, este es Romanos 1 y 27, dice... 1 y 26 dice: por eso Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Yahweh, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Alright, so eso es lo que Pablo mencionó, man. Alright, dice, sino como una sociedad totalmente corrompida. Y aquí da los varios puntos, como violencia extrema, abuso contra el justo, rechazo total de la corrección, soberbia, crueldad contra el pobre, prostitución sexual sin ley, deseos contra naturaleza. Y cuando vas al cuento de cómo Lot recibió a esos dos ángeles en su casa, como un comediante, extrapoló de eso, que eran ángeles, que estaban fuertes, eran guapos, y como lo estaba pintando la gente de Sodoma y Gomorra. Los vieron y tuvieron deseos de ellos, man, y quisieron, nomás imagínenselo, man, tanto que Lot les ofreció a sus dos hijas vírgenes y no las quisieron, man, So, como dice aquí Génesis 13 y 13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Dice, Ezequiel 16 está hablando de Israel, porque se compara su maldad. Génesis 19 dice, muestra intento de violación colectiva. Man, lo que revela el nivel de perversión del pueblo entero. Alright, so, no nada más por eso es que espiritualmente, sí espiritualmente es por eso, porque este lugar es completamente corrompido, man. Pero el juicio que le tocó a Sodoma y Gomorra es lo mismo que le viene a este lugar, ¿ok? Por medio de fuego nuclear, man. ¿Ok? Por eso en Apocalipsis 18 habla de que el humo se levantó y los mercaderes lloraban. ¿Y por qué? Porque los mercaderes, que son las otras naciones, hacen negocios aquí. Ellos explotan a su gente, ponen lo que sea y lo venden aquí, man. Este es el número 1 gran importador del mundo, ¿ok? Donde las naciones se hacen ricos. So, dice Génesis 19:24, dice, entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y destruyó aquellas ciudades, ¿ok? Y las destruyó a tal punto de que no hay rastro de ellos, man, o de ellas, ¿ok?
So, como dice Judas 1:7, Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ya ves, y es lo mismo que le va a tocar aquí, man. Por eso el Señor, cuando habla acerca de otros imperios o otros como Siria, perdón, como Asiria, como Nínive, que es lo mismo, ¿verdad? Egipto, ¿qué más, man? Hay otras similitudes en cómo se le conoce a este lugar. El Señor lo usa así, ¿ok? ¿Y Egipto por qué? Dije, Egipto representa en la escritura esclavitud del pueblo de Israel. Right? Porque eso es lo que representa Egipto, la casa de esclavitud o casa de servidumbre, donde Israel, el pueblo del Señor, sufrió conjuntamente todos como una nación esclavitud, y después de ahí no ha visto ninguno hasta hoy en día aquí en Babilonia la Grande, man. Right? So, como dice aquí, explotación cruel, idolatría extrema, magia, hechicería y ocultismo, asesinato de niños, soberbios contra Yahweh. Right? Y fueron sus plagas. ¿Y qué es lo que pasó después de las plagas? Después de que el Señor destruyó completamente a Egipto, vino el éxodo. Okay, que el éxodo viene del griego éxodo, que significa salida. Y eso es lo que pasó. El Señor nos sacó con gran poder de Egipto, man. Okay, tan grande fue ese día. Por eso en la escritura, y aquí lo voy a cerrar, hermanos. Nomás quería hacer este video rápido. Es Jeremías 16:14 dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque fue grande cómo es que el Señor destruyó a un imperio que en su tiempo era el más poderoso, o uno de los más poderosos, porque también tenías a Babilonia, ¿ok? Pero, dice, y me refiero a Babilonia de Babel, ¿ok? Antes del Neo-Babilonio. So dice, no obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿Y qué es el norte? Norteamérica, man. Dice, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Alright, so aquí está diciendo que el Señor nos iba a regresar a nosotros a nuestra propia tierra, ¿no? No iba a ser por medio de un tratado político que vino de Inglaterra y que lo firmó el señor Rothschild y whatever, man. Todo eso fue. Para eso hay que entender en qué tiempo estábamos, o en qué tiempo se estaba haciendo eso. ¿Quién estaba gobernando en el mundo, man? Ok. Ese era el punto, hermanos. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahak, Wetash. Hasta la próxima. Shalom.